Y es de bastante bendición poder estar en la casa de Dios hoy. Pues estar juntos, alabando, adorando a nuestro Dios. Siempre me encanta decirlo de esta manera. La iglesia es un ensayo de lo que vamos a hacer en el cielo por la eternidad. Vamos a estar viviendo en comunidad, vamos a estar alabando al Señor juntos. Vas a verle la cara a tu hermano. Así que si no te cae un hermano de la iglesia, que te empiece a caer, porque lo vas a ver por la eternidad. Así que eso es lo que tienes que hacer, amar a tu hermano. Si no te cae, ámalo, porque lo vas a ver. Y si no quieres verlo, pues bueno, no quiero que quieras ir al otro lugar. Los que entendieron, entendieron. Bien, hoy día es el último día de junio, si es que no me equivoco, sí, ya es el último día de junio y por fin acabamos nuestra serie Oraciones No Contestadas. Han sido 3 meses con esta serie en las cuales el Señor nos estaba enseñando la manera correcta de cómo debemos presentar nuestra oración a Él. Entonces, si te has perdido alguna de las prédicas, pues te aconsejo, ve al YouTube o al Spotify y escúchalas, medítalas, que ha sido para nuestras vidas, sobre todo para los que hemos expuesto la palabra, ha sido de mucha bendición porque hemos sido confrontados y esperamos incluso para ustedes de la misma forma. Y pues hoy día voy a empezar, ¿no?, haciendo un pequeño ensayo de cómo éramos, porque hay una característica de la gran mayoría de niños. ¿Cuál es la característica de la gran mayoría de niños? Es que son bien constantes cuando desean algo. ¿No? Cuando un niño te quiere pedir, te lo pide 1000 veces y no se cansa. Y está ahí, cargosé, y cargosé, cargosé, y cargosé. Papá, quiero esto, mamá, quiero esto, mamá, papi, mami, papi, mami. A veces al papá hasta que reniega, ¿no? Pero si los papás no renegamos, ¿por qué se ríen? Yo no reniego. Pero si los papás no renegamos, a veces el niño sí, incluso más. Cargosé y cargosé. Ahora, digo en la gran mayoría porque no todos son así. Hay muchos que hemos sido de los niños que pedíamos 1 o 2 veces y digo, ya bueno, ya fue, pero no. Pero la gran mayoría de niños son constantes al pedir. Ahora, quiero hacer este ejercicio con ustedes. Quiero que se pongan a pensar en algo que ustedes deseaban de niños. Algo que ustedes querían así de niños y lo querían, ya sea un juguete, ya sea un regalo, piensen en ello. Recuerden, no para que se pongan a llorar, sino para que hagan este ejercicio conmigo. Recuerden, ¿qué es lo que ustedes, algo que querían de niños? No sé, la espada de los Thundercats, no sé, qué sé yo, las esferas del dragón, no sé, cualquier cosa que ustedes deseaban, ¿no? Ahora, pónganse a pensar cuántas veces les insistieron a sus papás para que se los compren, ¿no? Tal vez 1, 2, 10, 100. ¿Cuántas veces insistieron en ello, ¿no? A ver, pónganse a pensar cuántas veces de repente sus papás le dijeron no, o tal vez a la primera le dijeron no y es absolutamente no. Pónganse a pensar. Ahora, luego de eso, pónganse a pensar si la insistencia funcionó o no funcionó. Y en algunos casos tal vez no, en algunos casos tal vez sí. ¿No? Pero ¿qué funcionó? La insistencia. La constancia de algo puede ser considerado para muchos terquedad. ¡Qué terco eres! Ya te dije no y tú sigues molestando. ¿No? ¿Por qué? Porque eres constante. Entonces, ¿qué terco es esta persona? Para muchos la constancia puede ser considerado piconería. ¿Por qué? No me funcionó la primera, voy a seguir siendo constante porque soy picón, no me quedo con esto. Yo soy de esos, ¿no? Que no le funciona y me quedo picón y sigo intentándolo. ¿No? Pero la constancia en sí es una disciplina. Cuando una persona es constante, está siendo disciplinado en su vida. Y hay muchas áreas en nuestras vidas en las cuales nosotros debemos ser constantes. ¿Por qué? Porque debemos ser disciplinados en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si queremos, vamos a decirlo, ¿no?, postular a la universidad, ¿no?, debemos ser constantes, ¿qué? Estudiando.
¿Por qué? Porque queremos ingresar a la universidad. Ya, si queremos aprobar un curso, debemos ser constantes estudiando. Yo no sé si acá habrán de los que prometen desde el primer día que empiece el curso voy a empezar a leer, y eso nunca lo cumplen. Empiezan a leer la última semana antes del examen. Ahí quieren repasar todo, ¿no? Todo entra, dices, ¿no? Pero la constancia te va a llevar al éxito. Cuando tú quieres aprender algo, la constancia te va a llevar a que tú puedas lograr tu objetivo. Ayer le estoy enseñando piano a mi hija, y ella está ahí, papá, esto no me sale, no quiere, se engríe bastante conmigo. Le digo, ya estaba perdiendo un poco la paciencia, pero le digo, Rachel, tú puedes. Pero papá, no, Rachel, tú puedes. Y está siendo constante y está aprendiendo muy rápido. Me sorprende bastante, está aprendiendo muy rápido. No, pastor, lo que pasa es que usted toca y su esposa canta, ya lo tienen en la sangre. Yo no sé en qué parte científica la genética se transmite de esa manera, pero la constancia le hace aprender. Así como el dicho, disciplina mata talento. Ese es el dicho de la constancia. La constancia te va a ayudar a perseverar y a lograr tus objetivos. Ahora, ya que hemos hablado un poco de la constancia, te quiero dar un área de tu vida en la que debemos ser constantes como cristianos. Una lista. Yo sé que tú tienes tu lista. En esto debo ser constante, ¿no? Debo ser constante en decir no a las hamburguesas. Debo ser constante en decirle no a las gaseosas. Debo ser constante en decirle no, en tomar más agua pura. No, y debemos añadir una lista, ¿no? Pero también debemos añadir algo a nuestras vidas, que debemos ser constantes en la oración. ¿Ok? Nuestra vida de oración debe ser constante. Debe haber una oración constante en nuestras vidas, pero no solamente el hecho de orar, sino el hecho de presentar incluso nuestras peticiones a Dios, nuestros anhelos al Señor deben ser constantes. Debemos ser constantes en ello. Pero hay algo, como en muchas áreas de nuestra vida, solemos ser indisciplinados y confiados. Primera de Tesalonicenses 5:17, este texto te lo debes aprender de memoria. Es un texto cortísimo. No hay pretexto de no aprendértelo de memoria. Es más, ni lo busques porque apareciendo en la pantalla lo vas a aprender. Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Ok? Este texto debe ser puesto en tu vida y en tu corazón como un estandarte, ¿no? Sea que seas pro tatuajes o no, debe ser un tatuaje espiritual en tu vida, donde tú debes decir, oren sin cesar. Que siempre esté marcado en tu corazón ese texto, oren sin cesar. En los problemas, ora sin cesar. En los momentos alegres, ora sin cesar. En los momentos de festividad, ora sin cesar. En los momentos de tristeza, ora sin cesar. En todo momento, ora sin cesar. Que no pare tu oración. Ten una vida constante de oración. Y tal vez incluso podría terminar aquí el mensaje. Sin embargo, vamos a continuar. Oremos para que el Señor nos guíe. Amado Dios Todopoderoso, gracias porque tu palabra es perfecta, es buena, es fiel y es útil para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos redarguye, y te pido, Señor, que hoy seas hablando a nuestros corazones para poder aplicar tu palabra en todo nuestro día a día. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hablar de oraciones inconstantes. Sin embargo, te quiero advertir esto: en la Biblia no vamos a encontrar algún ejemplo claro de algún personaje bíblico con una oración inconstante. ¿Ok? Pastor, pero la sola escritura, ¿cómo es posible? No. Porque en la Biblia sí encontramos claros ejemplos de cómo Dios se mueve en las oraciones que han sido constantes y perseverantes. ¿Ok? Entonces, este va a ser de uno de los mensajes que el título va a ser lo contrario al contenido. Entonces, presta bien a lo que tienes que hacer para que no cometas lo contrario.
¿Sí? Entonces, primer punto. Mi primer punto va a ser, tenemos que ser constantes, aunque el viento esté a favor. Constancia, viento a favor. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces somos constantes en nuestras oraciones cuando el viento está en contra. Cuando creemos que es muy complicada la cosa, somos constantes. Pastor, apoyen mi oración. Pastor, iglesia, oremos juntos porque el viento está en contra. Entonces necesitamos apoyo en oración. Nos ponemos a orar en todo momento. Nos ponemos a orar así, constantes. Pero cuando el viento está a favor, cuando sabemos que ya todo está ganado, muchas veces no somos constantes en oración. ¿Por qué? Señor, ya tú sabes. ¿Quiénes han orado así? Señor, ¿cómo estás? Buenos días. Ya tú sabes lo que te voy a pedir. ¿Todo bien? Así como ayer, hoy día, yo feliz. Y no estamos siendo constantes en nuestra oración. Quiero ponerles un ejemplo. Yo sé que todos ustedes han leído la Biblia, pero cuando el pueblo de Israel estaba todavía en el desierto, y se estaba peleando por ahí con los cananitas, con los filisteos, estaba peleándose por ahí con todos esos pueblos que estaban en el desierto. Hay una historia bíblica donde vemos que el pueblo de Israel ganaba la batalla cuando Moisés estaba con los brazos arriba. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo empezaba a perder la batalla. Ahora, la promesa al pueblo de Israel, ¿cuál era? Que iba a tener victoria en sus batallas. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Porque aunque el viento esté a favor, y ellos sabían la promesa, tenía que haber constancia en el clamor a Dios. Yo no sé si les exploté el cerebro, pero yo no sé cómo están las áreas en tu vida, pero la constancia tiene que seguir en tu oración. Pero pastor, el iPhone 15 que le pedí al Señor ya está en camino. Es más, ya está en el aeropuerto. Solamente tengo que ir a recogerlo. ¿Y cómo sabes por ahí que no se aplastó? ¿Cómo sabes si la aduana te lo va a retener? ¿Cómo sabes si lo que esperabas que sería 15 días demoraron unos cuantos meses? Recuerdo algo, y esta vez no voy a mencionar a mi amigo David, voy a mencionar a mi amiga Dianita. Recuerdo cuando ella buscó un libro, de repente lo cuento mal la historia, ya después ella lo puede contar, pero lo que yo me acuerdo era que ella esperaba el libro porque le iba a salir mucho más económico, en teoría, traerlo de afuera que comprarlo en una librería acá. Entonces ella, genial, aprovechó la oferta. Sin embargo, se demoró mucho más en salir del centro de mensajería, el Serpost creo que era. Se demoró mucho más en salir, tuvo que pagar, creo, mucho más de lo que costaba el libro acá. El viento estaba a favor, ya había comprado el libro, la orden estaba en camino, pero no sabía lo que iba a pasar para que llegue a sus manos. Es por ello que nuestras oraciones deben ser constantes. Ojo, no digo que Dianita no haya estado orando por su libro. Solamente es un ejemplo para saber que no sabemos lo que puede pasar en el camino y que pueda demorarlo. Y debe haber constancia, viento a favor. Y yo quiero que leas conmigo Primera de Reyes 18. Vamos a leer el versículo del 42 al 44. Te voy a dar un poco de contexto antes de leer estos textos. Elías, el profeta de fuego, ¿no? Primera de Reyes 18, del versículo 42 al 44. Elías, el profeta de fuego, ¿no? ¿Qué había hecho Elías? Primero Elías había orado para que no llueva. ¿Y sabes qué pasó? No llovió por 3 años. Luego, ¿qué había pasado? Elías había orado peleándose con los 750 profetas paganos, ¿no? 400 de Baal, 350 profetas de Asherá, ¿no? Y Elías había orado para que caiga fuego. ¿Y qué pasó? Cayó fuego. Oración rapidísima.
Uno puede decir, Elías no tenía que ser constante. ¿Te imaginas? Elías oró para que no lloviera y no llovió 3 años. ¿Sabes lo que eso significa, que no llueva 3 años, no? Sequía. Nosotros somos felices porque no sabemos en sí lo que es lluvia. Las pequeñas lloviznas que tenemos no es la lluvia que ocurre en la sierra. Y no es la lluvia que ayuda a que germine la vegetación y vengan los alimentos. Sí, hermanos, vivimos en un desierto. Pero para el pueblo de Israel en ese tiempo, pues la lluvia era indispensable. Y Elías oró, no llovió 3 años, había hambruna, había eso. Luego hubo esta confrontación entre profetas, ¿no? Un poco ventajosa, decimos, ¿no? Para Elías, ¿no? Porque eran solamente 750 contra él. ¿Y Elías qué hizo? Pidió, bueno, tienen toda la mañana para orarle a Baal, para que traiga fuego, y los profetas empezaron, Baal, fuego, porque a Baal se le conocía como Dios de fuego. Baal, empezaron a cortarse los sanguinarios, todo, ¿no? Y nunca hubo. Elías empezó a burlar. Y las burlas de Elías eran locasas, ¿no? Elías agarró y dijo, llame más fuerte, de repente no se limpió el oído. Llame más fuerte, de repente está en el baño, decía. Elías se burlaba, ¿no? ¿Y qué pasó? Luego Elías dice, me toca a mí, aprendan. Y Elías no solamente oró por fuego, Elías agarró y dijo, ¿sabes qué? El altar, llénenlo de agua. Remójenlo, a ver, quema una piedra mojada. Remójenlo. El sacrificio, remójenlo con agua. No sé cuántos baldes de agua pidió. Y luego solamente oró y cayó fuego, el cielo consumió todo. Entonces uno puede decir, Elías no necesitaba ser constante en la oración. Y a veces nosotros buscamos eso. Buscamos, a ver, a quién el Señor le hace caso rápido. Y recordamos que un hermanito dijo, yo oré y el Señor, al toque vino la bendición. Busco a este hermano para que ore por mí porque al Señor le hace caso rápido a él. Y buscamos el camino fácil, ¿por qué? Porque no queremos ser disciplinados y constantes en nuestra oración. Sin embargo, este mismo Elías, y ahora sí leemos, le tocó orar por lo contrario. Dice el versículo 42, Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas. Versículo 43, ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Elías estaba pidiendo por lluvia ahora. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. ¿Cuántas? 7. Y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes que la lluvia te detenga. Elías sus oraciones habían sido respondidas ya. Pero cuando le tocó orar por lluvia, tuvo que ser constante. Él no hubiera podido decir, Señor, como con el altar de fuego, no hubiera podido decir, Señor, muéstrales que yo soy enviado por ti, que llueva, y llovía. Sin embargo, Elías, a pesar que sabía que el viento estaba a favor, porque ya se había cumplido el tiempo para que empiece a llover, Elías se postró a orar. Y su oración fue constante porque no fue respondida ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. A la 7ª vez. Y nosotros a veces decimos, no, ya Señor, la tercera es la vencida. Si es que ya no me respondes en esta, no es tu voluntad. Nos ponemos así, ahí sí nos ponemos, ¿no? Recontra bíblicos, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos entender eso. La constancia de nuestra oración debe ser así el viento esté a favor. Debemos ser constantes en orar. Y esto es en cada área de nuestra vida. Recuerdo que antes los hogares cristianos tenían algo fijo en sus casas, en sus puertas. Y era un gran letrero que decía, ¿a dónde vas sin orar?
Era una tradición cristiana evangélica que tal vez algunos pueden decir, oye, qué loco, ¿no? Pero ¿por qué? Porque nuestra oración debe ser constante, así salgamos a comprar pan. Así salgamos a barrer nuestra puerta, Señor, estoy saliendo, protégeme. Pero nosotros somos muy inconstantes e indisciplinados en cosas que creemos ya obvias. Sabemos que el Señor nos protege y ya no oramos para que el Señor nos proteja. Sabemos que el Señor nos provee, ya no oramos para que el Señor nos provea. Decimos, pero si el Señor ya. Y nos ponemos bíblicos, no, si las aves del cielo no se preocupan en lo que han de comer y beber, cuánto más un hijo suyo, ¿no? Nos ponemos bíblicos. Sin embargo, las cosas no son así. Nosotros debemos ser constantes en la oración. Es por eso que Cristo mismo nos enseñó cuando oramos, decía, oren por el pan de cada día. Aunque el viento esté a favor, tiene que haber constancia en tu oración. ¿Amén? Amén. Genial, paso a mi punto 2. Constancia, viento en contra. Ahora sí lo contrario. La constancia no solamente debe ser cuando la respuesta es positiva, sino también cuando la respuesta no será a favor. Ojo, viento en contra no significa que sea difícil. Viento en contra significa imposible. Dictaminado. Dios no quiera, pero muchas veces, ¿quién no ha recibido noticias determinantes? Noticias fatalistas, constantemente así, no se puede hacer más. Ya no hay nada por hacer. Ya no queda nada. O la típica palabra de médicos, solo un milagro de Dios puede hacer la obra. Ahora, yo no sé tú, pero muchos de los médicos no son creyentes, así que ese milagro de Dios lo dicen en son de sarcasmo y burla. O simplemente en el son de decirte no pasa nada, no va a pasar nada. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando la cosa se pone de esa manera determinativa es donde también debemos ser constantes en la oración. Y yo quiero decirte esto no para mover la mano de Dios. Muchas personas dicen no hay que ser constantes, ¿por qué? Para que muevas lo determinante. Pastor, ¿y cómo sabemos eso? No sabemos. Por eso debemos ser constantes. E incluso para consuelo en nuestras vidas, aunque sepamos que es la voluntad de Dios que el viento esté en contra, debemos seguir siendo constantes en la oración. Yo quiero ponerte un ejemplo de los más cautivantes. Quiero que abras tu Biblia en 2 Samuel 12:22. Quiero hablarte de la oración constante de David. David ya había cometido el pecado de adulterio con Betsabé. David ya había matado a Urías poniéndolo al frente del campo de batalla. David ya había embarazado a Betsabé. Y en eso viene Natán y le dice sus 4 verdades a David. ¿Y qué más le dice? El hijo que está esperando Betsabé morirá. Eso no lo había dicho por voluntad propia, lo había dicho por voluntad de Dios. Dios mismo había dictaminado eso. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de David? Orar. ¿Su reacción de David cuál fue? Orar. David no dijo, bueno, ya es la voluntad de Dios, un hijo más, un hijo menos. No, David se puso a orar, a clamar. No comía, no dormía, se postró 7 días orando a Dios. Fue constante en su oración.
¿Hasta qué? Hasta que el niño murió. ¿Y qué es la respuesta que dijo? Samuel, 2 Samuel 12:22, dice la palabra: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Esa oración constante es la que nosotros debemos entender, aunque el viento esté en contra. Debemos ser constantes en nuestra oración. Tú no sabes lo que el Señor tiene para más adelante. Problemas en casa, sigue orando. No dejes de orar. Pastores, que se ve que ya no hay para más. Sigue orando. Problemas financieros, sigue orando. Tú no sabes cómo el Señor puede cambiar tus finanzas de un momento, de la noche a la mañana. Problemas emocionales, ora. No dejemos de orar aunque el viento esté en contra. Pastor, me embargan la casa. Sigue orando. Pastor, parece que me botan del trabajo. Sigue orando. No debemos dejar nuestra oración constante a Dios aunque el viento esté en contra. Y termino con mi tercer punto. Y mi tercer punto es: la inconstancia es evidencia de la falta de fe. La inconstancia es evidencia de la falta de fe. Y hay algo acá importante. Un niño es constante pidiéndole a papá porque cree que su papá le va a cumplir el deseo que le está pidiendo. Y él sabe que su papá puede hacerlo. Es por eso que a veces como papás debemos saber bien cómo hablar con nuestros hijos, porque un niño lo pide con esa fe y esperanza que el papá puede cumplirle lo que le está pidiendo. El niño no se pone a pensar si el papá tiene plata o no. El niño no sabe lo que es el valor del dinero. El niño simplemente pide con la esperanza: mi papá puede hacerlo, mi mamá puede hacerlo. Es por eso que debemos ser muy sabios. ¿Por qué? Porque ellos ponen toda su fe en los que somos padres. Ellos han puesto toda su confianza. Y esto incluso hasta debe preocuparnos cuando el niño nos pide una vez y luego deja de pedir, porque significa que ha perdido su confianza en nosotros. Y esa inconstancia de nuestra oración también es demostrada ante Dios. La falta de fe es una muestra de falta de fe. Hay una parábola del juez injusto. Era un juez injusto, pero había una viuda pobre que le clamaba justicia. Jesús enseñó esta parábola. Era una viuda que le clamaba justicia e iba. Y el juez era un juez injusto, no le quería hacer caso. En un principio decía: ya se cansará la vieja. Pero la viuda seguía insistiendo. ¿Y qué dijo el juez? Ya, estoy harto. Toma, te hago justicia, porque si no me vas a volver loco a mí. ¿Por qué? Por la insistencia de esta viuda. Luego de dictar esta parábola, Cristo dice, Lucas 18, del versículo 7 al 8, Jesús dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Pero luego menciona: no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Cómo está nuestra constancia en la oración? ¿Estamos demostrando con nuestra constancia que creemos en Dios, que confiamos en Dios, así como un niño confía en su padre?
Y quiero recordarles esto, hermanos, es que el Señor dijo que nosotros debemos ser como niños si es que queremos entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo es un niño? Pone toda su confianza en su papá. El niño no hace nada sin que su papá esté ahí respaldando. Aunque el niño diga, yo puedo, papá, ¿me ayudas? ¿Por qué? Porque sabe que puede, pero si su papá o su mamá está ahí. ¿Y cómo somos nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Estamos confiando en Dios de verdad? ¿O simplemente maquillamos lo que queremos hacer en nuestras propias fuerzas con una oración? Yo no sé ustedes si han visto, pero hay muchos videos en las redes sociales de cómo hacen los videos para publicidad de comidas, ¿no? Y tú ves de repente un buen pollo bien doradito, parejito, rostizado con unas papitas que parecen que son súper amarillas, crocantitas. Y tú la ves, wow. Pero cuando vas al lugar te entregan cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a maquillar ese pollo que tú ves en la publicidad, no te lo puedes comer porque está crudo. Es más, está teñido con pintura. Comes hoy, te entierran mañana, porque no podrías comer ese pollo de la publicidad. Esas papas, pues para que sean bien paraditas y no se quiebren, están con un palito y hay un tecnopor dentro donde tú puedes. ¿Por qué? Porque maquillan para que se vea. Y muchas veces nosotros maquillamos de esa manera nuestras propias fuerzas, diciendo, bueno, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, pero por dentro, ¿qué estamos diciendo? Yo tengo que esforzarme más, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Pero no somos constantes en la oración, simplemente maquillamos nuestra incredulidad con una oración. Y aquí Jesús está haciendo ese paralelo entre la insistencia de esta mujer con un juez injusto y la constancia que hacen los hijos de Dios con su Padre, que les va a otorgar justicia. Y Cristo dice, ¿no les hará caso Dios a los que están clamando día y noche? ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que estás clamando o en las que crees que debes clamar? Ojo, no te estoy hablando de una oración en la mañana, decir, Señor, ya sabes lo que tienes que cumplirme. En la tarde, Señor, ya tú sabes, en la mañana te lo pedí, y en la noche, Señor, me voy a dormir, pero tú sabes. No, ¿cómo estás clamando día y noche por esa petición que le estás dando a Dios? ¿Estás clamando de verdad o simplemente estás maquillando tu oración? Si el Señor viene a tu habitación y te dice, hijo, ¿cómo va? ¿Encontrará fe en ti? ¿O encontrará un niño que perdió la confianza en su papá? ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos perseverando? Es importante disciplinarnos en constancia. Tú tienes áreas en tu vida en las cuales tú tienes que clamar. No te rindas. Si el viento está a favor, sigue clamando. Si el viento está en contra, sigue clamando, porque al igual que David, no sabes al punto hasta que sucede. Tal vez estás en un punto donde dices, Señor, pero yo creo que en esto ya no hay solución. ¿Y cómo sabes? ¿Por qué dictas una sentencia si el juez no eres tú? ¿Por qué estamos dictaminando sentencias cuando nosotros no somos los jueces? Nuestra oración debe ser constante en todo ámbito de nuestra vida. ¿Estás clamando por un familiar? Sigue clamando por él. Pero pastor, ya dijeron que ya no. Sigue clamando.
¿Estás clamando por la unión en tu hogar? Sigue clamando. Aunque veas que todo está más indiferente, aunque veas que todo está más con mayores rechazos, sigue clamando por la unión de tu hogar. Si ves que tu economía no crece y sigues aumentando en deudas, pues sigue clamando. Aunque las cosas vayan en contra, pues sigue clamando a Dios. Claro, trabaja duro, pero sigue clamando a Dios. Pero no dejes que la inconstancia se convierta en falta de fe en tu vida. Y acá hay una palabra clave. Cuando Cristo le dice y da esa respuesta, dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y acá hay dos cosas. Acá el Señor te dictamina como algo, te nombra algo. Te dice escogido. Su escogido, su hijo. Pero también te da una característica. ¿Y cuál es la característica de los hijos de Dios? Claman a Él día y noche. Tú eres un escogido de Dios, una escogida de Dios. Por eso estás aquí perseverando domingo a domingo, diariamente. Eres un escogido del Señor. Pero que no solamente sea un nombre, sino que las evidencias sean reflejadas en tu clamor día y noche. Pongámonos de pie, iglesia, para orar al Señor. Amado Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este momento, Padre amado. Y bendito Dios, quiero que nos unamos en oración. Y me quiero unir a la oración de cada uno de mis hermanos, pidiéndote que nos ayudes a ser constantes. Y nos ayudes, Señor, a confiar en ti, así como un niño confía en su padre. Señor, no permitas que la incredulidad invada mi vida y deje de ser constante en mi oración. Sino, Señor amado, ayúdame. Y ayúdanos, Señor, a ser constantes en oración, como escogidos tuyos, que clamemos día y noche. Que no haya momento del día en el que no clamemos a ti, Señor. Permite que clamemos, Señor, en todo tiempo, en todo momento, a toda hora, Padre amado. Día y noche, nuestro clamor sea solamente a ti, Señor. Si el viento está a favor, que sigamos clamando día y noche. Y si el viento está en contra, que sigamos clamando día y noche. Pero que nuestra falta de constancia no sea, Señor, una muestra que hemos perdido la fe. Bendito Dios Todopoderoso, gracias. Y ayúdanos, Señor, a poder aplicar a nuestras vidas, a nuestra vida diaria, todo lo que nosotros hemos aprendido, Señor. Que tu palabra sea puesta en nuestros corazones y sellada en ella, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, por tu palabra y por todo el mensaje que tú nos has hablado hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, preparamos nuestro corazón para